que, o sea, la idea de lo que decía era, bueno, hasta cuál nota es tal y cual conocimiento. A eso me refería y se refería, bueno, el repartido ¿no? Es decir, No. eh, o sea, ¿qué es lo que se está evaluando y de qué forma, ¿no? O sea, hasta qué nota va, bueno, tal conocimiento, ¿no? Por ejemplo, para ser un poco más específica en lo que es literatura, bueno, hay errores de sintaxis, errores de ortografía, cuánto pesan esos errores, cuánto pesa si alguien escribe mal o escribe bien, además de lo que es el contenido, ¿no? Es decir, si se estudió el tema, ¿está? Hasta qué punto ponerle tal nota o tal otra según lo que se haya preguntado. Queda, o sea, nos referíamos a eso más que nada, ¿no? Bien, bien. Ahí está. Bien, les decía entonces, la evaluación formativa continua son procedimientos utilizados por los profesores con la finalidad de adaptar su proceso didáctico a los progresos y necesidades de aprendizaje observados en los alumnos. Después también está el hecho de que importa Y por el algo. hecho de Usarlo. introducir sobre la marcha rectificaciones a que hubiere lugar en el proyecto educativo. Es decir, eso que nosotros decíamos como esa plasticidad, ¿no? De ir cambiando según lo que corresponda, ¿ah? A cada disciplina. Lucio Silva, creo que recién te unís, ¿puede ser la segunda parte o estabas hoy? No, ya estaba, profesora. Ah, perfecto, perfecto. Igual quería Capaz hacer que un comentario al respecto de esto. Sí, ¿cómo no? Porque justo estabas comentando esta experiencia que cuando empezaste a evaluar se te hacía injusto o se te complicaba a veces porque en realidad la nota, que es lo que más le interesa a ellos y pila de veces las tenés que usar para motivarlos a estudiar o en algunos momentos ellos estudian solo para el escrito porque es la forma que tienen de aprobar el curso. Y sí, a veces es medio injusto porque hay una parte que es subjetiva, porque vos cuando estás corrigiendo un escrito o una evaluación también corregís si participa en la clase, si falta un montón, de repente si vino solo al escrito y lo hizo todo bien, no le pones 12, le pones menos, aunque esté perfecto. Entonces está ese tema subjetivo que a veces es difícil de manejar en el momento de esta etapa de evaluación. Pero por otro lado, ya que estamos en esto de... Ahora me surgió una situación, yo estoy de practicante en una clase que hay dos compañeras que son mudas. Entonces yo pienso con esto de la adecuación curricular, ¿cómo se maneja esa situación a efectos de evaluación? Porque nota de oral no van a tener y cuando haces una propuesta tampoco es que vos puedas ser totalmente innovador en, no sé, evaluar una puesta en escena de una situación específica o porque es complicado eso. ¿Quién te asesora en el momento de la adecuación curricular para saber qué vas a evaluar? Sí, es una muy buena pregunta y a la vez es muy complejo de contestar porque es una problemática que se viene cada vez más porque viste que ahora están en los grupos, yo también, por ejemplo, tengo en el Liceo 34 muchos casos de gente que se está asimilando a una clase común y que ya te digo son sordos o ciegos o también se está incorporando gente autista y se incorpora además a lo que es la dinámica de la clase, es decir, no están separados, porque por ejemplo hay liceos que yo también trabajé en el IABA, que justamente trabajé con sordos 2 o 3 años, y ahí es diferente porque vos tenés allí
intérprete, y tenés toda gente que es sorda. Entonces ahí, si se quiere, es más fácil porque ahí estás midiendo entre pares, ¿no es cierto? Entonces tenés grupos que son solo de sordos y además una intérprete para ellos. Ahora, en grupos donde se comparte la gente común, ¿no? Que digamos con gente ya con alguna limitante física, es bien complejo. Es bien complejo y entiendo tu pregunta y tu inquietud, porque en realidad, bueno, en el caso de los sordos que tienen su limitación en la parte oral, muchas veces se les pide más en la parte escrita, pero a la vez ellos tienen problemas en lo escrito. ¿Tá? Ellos tienen problemas en lo escrito porque justamente para ellos es el lenguaje de señas, es la primera lengua y el lenguaje común, el de nosotros, sería para ellos una segunda lengua. Entonces es algo que hay que ir viendo con el alumno. Una cosa que yo aprendí es que también no es que todos los sordos sean súper, digamos, dedicados, porque una vez piensa, bueno, no, hay algunos que son súper dedicados y hay otros que no. Es como todo, como en cualquier, en cualquier grupo que hay gente que le gusta más estudiar y hay otros que no. No, aparte, un poco también como usted decía, ¿no, profe? Que es cierto, ¿no? Es otra lengua, ¿no? Y ellos como que no conjugan verbos. Entonces Sí, digo, hablan más bien tipo como en infinitivo, ¿no? A lo indio, ¿no? Digo, entonces digo, como que les es mucho más difícil el entendernos y después la escritura, ¿no? claro. Además, no se olviden que ahí hay otro factor en la parte lingüística, que es el siguiente. Ustedes cuando están dando la clase, están ustedes y los alumnos, ¿no? Y entonces ahí es una comunicación de emisor, que serían ustedes, a receptor, que es el alumno, ¿no? En cambio, que como ustedes saben, en eso hay un código, un canal, como ya habrán estudiado en la parte de español de primero, ¿no es cierto? De lengua e idioma español de primero que todos estudiaron, ¿no? El código es uno, en ese caso el oral que ustedes están dando, lo que permite entenderse es de emisor a receptor. En cambio, cuando ya es una persona sorda se complejiza mucho más porque hay dos actos de comunicación. Por una parte estás tú con el intérprete y por otra parte el intérprete con el alumno. Entonces pasa muchas veces que a veces no sabes si 100% le llega la idea correcta. ¿Está? Eso es algo que pasa, que yo tengo una anécdota que me pasó ¿vieron El enamorado de la muerte? Que es un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Bueno, resulta que, bueno, yo dando la clase, la intérprete, haciendo las señas, esto que el otro, yo además en un grupo de sordos, o sea, ya en el Java. Y cuando voy bueno, en los escritos ponen la calavera, ¿está? Digo, pero ¿cómo la calavera? ¿Dónde dice calavera en el texto? Y habla de la muerte, dice, pero personifica la muerte. Dice, no, dice, porque es el mismo signo lingüístico, con señas, ¿no? Entonces, ahí fíjense que no es lo mismo para nosotros hablante decir calavera que decir la muerte y la personificación de la misma. ¿Entienden la idea? Entonces ahí había un gran desfasaje entre lo que ellos habían entendido, que yo me vengo a recién a enterar cuando lo veo escrito, ¿sí? No sé si les queda claro que a veces entonces puede haber ese tipo de dificultades. No sé si, Lucio, esto contesta un poco lo que tú preguntabas.
No lo contesta, pero me siento que que es algo que todos pasamos y que tenemos que ir viendo cómo manejarlo y cada situación veo que es diferente. Y no me siento solo porque somos todos que tenemos las mismas preguntas. Entonces, gracias, profesora. Lucio, ¿vos en qué disciplina trabajás? En administración. También en administración. Ahí vas a ver que también de repente hay cosas que vos das por buenas, como quedan entendidas, y que en lo que es los alumnos comunes, vos llegás con ese concepto, como me pasó a mí con esto, y pensás que estás llegando y que están entendiendo, y en realidad se está, si la palabra no tiene de repente traducción, porque no es mala voluntad tampoco de la persona que traduce, de la intérprete, ¿no? Claro. Sino que de repente no hay una seña diferente. Entonces todo eso hay que ponderarlo. Y bueno, supongo que será como la mayoría que tú no sabes lenguaje de señas, como te pasará No, como no a mí. sé. Entonces, claro, Exacto. uno queda atado a ese doble acto de comunicación. Por una parte, uno con el intérprete y el intérprete con el alumno. Entonces, es, digamos, bueno, pasa en el habla normal, que cuando uno, imagínate, cuando uno le dice hablante, aunque sea hablante, cuando uno le va a transmitir a otro algo que dijo una tercera persona, en general hay cosas que se omiten, hay cosas que se agregan, ¿no es cierto? Siempre Tal cual. pasa, ¿no? Es como un Sí, eso. mensaje traspasado, nunca es lo mismo que el mensaje en sí. Y eso parece que no, pero es lo que pasa, ¿no? Así que bueno, el consejo es estar atentos bueno, a lo que pueda hacer la dinámica de la clase, porque creo que tampoco hay ningún consejo que pueda hacer para todas las situaciones, ¿no? O sea, como que hay que adaptarse, ver qué van entendiendo, que es complejo, es muy complejo, es Bien, muy complejo. gracias. No, de nada. Bien, entonces ahí entonces entrarían esas rectificaciones de que habla. Bien, después habla de la evaluación sumativa que tiene por objetivo establecer balances fiables de los resultados obtenidos al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Enfatiza la reunión de información y la elaboración de instrumentos que posibilitan medidas fiables de los conocimientos a evaluar. Ahí entonces la sumativa como conjunto de temas a veces que se han dado, ¿no? Y que evalúa todo junto y se han desarrollado el proceso que se aspira, ¿no? Que cada asignatura aspira. Bien, las características de la evaluación es sistemática. El proceso de evaluación debe basarse en unos objetivos previamente formulados, ¿no? O sea, uno como docente tiene que tener los objetivos claros, que cuando estamos estudiando los formulamos por escrito, pero después en la práctica uno los tiene, pero obviamente no los escribe, ¿no? Pero uno tiene esa idea, bueno, quiero que sepan tales y cuales cosas con esta evaluación y a ver si las aprendieron o no. Integral constituye una fase más del desarrollo del proceso educativo. Formativa, su objetivo consiste en perfeccionar y enriquecer los resultados de la acción educativa. Continua, porque cubre todo el proceso de acción del sistema educativo. Flexible, porque los criterios y procedimientos e instrumentos de evaluación en el momento de su aplicación pueden variar según las circunstancias, por supuesto, ¿no? Es una de las premisas que hemos dicho, el estar atento y ser permeable a los cambios y adaptarse, ir entonces viendo a ver qué es lo que se va necesitando en esa clase o en ese grupo o ese alumno en particular, ¿no? Recurrente porque reincide a través de la retroalimentación sobre el desarrollo del proceso perfeccionándolo. Decisoria porque los datos e informaciones facilitan la emisión de juicios de valor que a su vez propician y fundamentan la toma de decisiones para mejorar el proceso y los resultados.
Los 5 aspectos que debe tener toda evaluación son carácter científico, carácter formativo, sumativo, comprensivo y la metaevaluación, que es la evaluación de la evaluación. El primero, el carácter científico. Los datos obtenidos al aplicar instrumentos de evaluación deben ser utilizados de forma adecuada para facilitar la emisión de juicios de valor y la toma de decisiones sobre el proceso educativo. La planificación de la evaluación y de sus procedimientos ha de ser realizada de forma rigurosa. El segundo, el carácter formativo. La evaluación forma parte del proceso educativo y toda información que se obtenga de ella debe orientarse hacia su mejora. Este tipo de evaluación se opone a aquella con carácter sancionador, calificaciones o informes positivos o negativos. La evaluación formativa nos facilita la tarea de identificar problemas, mostrar alternativas, detectar los obstáculos para superarlos, en definitiva, perfeccionar el proceso educativo. Es decir, y esto es muy importante, el hecho de que sea formativa, es decir, porque a veces los alumnos se sienten como, digamos, como si los estuviéramos juzgando demasiado, y en realidad, bueno, no solo que, bueno, lo tenemos que hacer porque obviamente tenemos que poner las notas y todo, pero más allá de eso, es para mejorar, ¿no? Es decir, para tanto que mejoren ellos, como que nosotros mejoremos la forma de llegarles a ellos, ¿no? Es decir, el carácter formativo de la evaluación, ¿tá? Para que ellos mejoren y que para nosotros también sirva para mejorar, ¿no? Que no es juzgarlo por juzgarlo, bueno, tenés un 2 o tenés, no, es para que ese 2 mejore, ¿no? En el caso de serlo. Bueno, carácter sumativo, también deben autoevaluarse los resultados del proceso, pero no centrándolo solo en la evaluación de los objetivos fijados, sino también en las necesidades previamente identificadas. Se trata de ir sumando informaciones sobre los distintos productos para mejorar el proceso y para comprobar la adecuación de los resultados a los intereses y necesidades de los beneficiarios del sistema. El otro, que es el carácter comprensivo, la evaluación no solo tomará en cuenta los datos procedentes de los instrumentos seleccionados, sino también de todo tipo de informaciones formales o informales que se obtengan del proceso educativo para luego seleccionar las más útiles. Es decir, el carácter comprensivo sería en parte, por ejemplo, la explicación que yo hoy di. Eso es algo que yo ni me lo imaginaba, o sea que hasta que uno no tiene la experiencia de ser profesora, en este caso, lo que me ocurrió a mí en el ejemplo de calavera y muerte, nunca se me hubiera ocurrido que era diferente, ¿no? Entonces, bueno, también entonces para entender un poco la forma de razonamiento de ellos. Acá Lucio, eso no sé, ese mensaje si apareció. Ahora, ¿querías hablar? No, No, profesora. escuchando un poco lo que estaban hablando, nosotros Sí. en la materia de investigación lo que hicimos fue hacer justamente una investigación sobre cómo incluir determinadas, para poder trabajar con personas de repente sordas o como usted decía, capaz que autistas y demás, entonces cada uno iba como investigando sobre el tema y está o sea, es como una fundación en realidad que se llama, que yo le pasaba a Cerezo, que en realidad dice que en realidad colabora con propuestas educativas para personas sordas, y lo que tiene bueno es que si entra a la página, tildás cosas para, por ejemplo, tildás ahí un link para alumnos, para docentes, entras a docentes y te da tips de cómo armar material o qué otras cosas, incluso hasta los puedes contactar para poder ver cómo armar propuestas didácticas contemplando las dificultades que pueden tener esos alumnos y demás, que capaz que a Lucio le puede servir para ver Sí, para sus alumnos. Lo estoy interesante, mirando, sí, muchas porque gracias. sí, y en realidad yo tengo material subido en literatura en Cerezo. En realidad no te dije, pero sí. Tú armás, por ejemplo, un material y lo mandás a hacer eso y ellos te lo traducen.
¿tá? Ellos te lo traducen y los alumnos lo tienen en lenguaje de señas. ¿Tá? O sea que vos, por ejemplo, armes lo que armes, ponele ya sea, digamos, un resumen o un PDF o un PowerPoint, lo que sea, ellos te lo van traduciendo y le mandan a los alumnos la traducción en señas del material tuyo. Bien. Si se fijan en literatura, con mi nombre y apellido hay material en cuarto y quinto. Así que sí, es cierto eso y sirve. Y también está lo de los ciegos, que también traducen al braille, ¿no? Claro, profesora, O de baja visión también. ¿Cómo? no, que el tema del braille o de lenguaje de seña, Sí, que hay que entender que bueno, es un lenguaje en sí mismo y también me parece que el tema está en que estos traductores que uno puede tener en aula, ellos si no son profesores de literatura, o sea, de tu materia, que sean un par, digamos, como que yo supongo que ahí hay como un cortocircuito de que también si ellos no entienden lo que uno quiere enseñar o el concepto que uno está manejando, va a ser muy difícil que ellos puedan traducir, porque no es una traducción literal nunca. Pasa con ese ejemplo de la calavera que usted puso. Capaz que es la persona que le tradujo tampoco supo cómo traducirlo en términos de la materia. No sé si me explico. Que yo creo sí, que ahí, sí. hablando en términos de lenguaje, Claro, claro, porque además como uno no maneja el lenguaje, si uno manejara el lenguaje, capaz que se puede dar cuenta de, bueno, de una mejor forma de decirlo, pero al no manejar el lenguaje es difícil, es complejo, por eso les decía, es muy complejo el tema. Ahí hay otro, la verdad que es realmente complejo, que bueno, es cuestionable, yo no sé hasta qué punto, y se hace más complejo cuando son clases numerosas. Yo una vez en el 34, fue el año pasado, tenía un caso de sordo, otro caso de ciega, una que tenía autismo y otro que tenía, no sé si era esquizofrenia, y hasta venía un acompañante, todos en la misma clase, aunque no me puedan creer. Más la gente común y corriente que también a veces tiene sus dificultades, porque, viste, por ejemplo, en el caso del 34, que es gente adulta, que también hace muchos años que no estudia, que no es todo el mundo un 12 tampoco, ¿no? ¿Entienden? Hay dificultades que es bueno porque hace 10 años que no estudian, o también es difícil, ¿no? Entonces, es bien complejo el tema, es bien complejo. Cómo el docente atiende a toda esa cantidad de gente, ¿no? Y Bueno, no la será por decir especialización que, perdón, nosotros perdón. no tenemos formación, o sea, porque también es como está en la mesa, ahora se los incluye más, porque también en algún momento esas personas o quedaban excluidas del sistema o se los mandaba a escuelas especiales y no estaban entre los que no tenían dificultades. Entonces ahora que cada vez es más común que de repente estén mezclados con alguien que no tenga de repente ninguna característica como ser sordo o mudo o lo que sea, claro, eso también te desafía como docente porque en realidad nosotros generalmente nuestra formación tampoco es que tocas el tema o te empapas de cómo hacerlo porque por lo menos no está tan desarrollado ni en nuestros cursos para egresar, ¿no? Es cierto, es bien cierto eso, porque además, cómo actuar, cómo reaccionar, por ejemplo, yo tenía el caso de un autista que se me paraba en la clase, o sea, en medio de la clase y se iba y no sé, o sea, al principio me sorprendió, después ya me acostumbré y bueno, Claro. no. Pero también uno Claro. como docente, como que también para los demás es raro, para los demás también es algo con lo cual tienen que lidiar y acostumbrarse, no es un tema fácil ni que tenga una sola solución, es como ir viendo cada día, ¿no?
Bueno, en el caso de este muchacho que iba hasta acompañado, entonces es complejo, es complejo. Es un tema complejo. ¿Cómo evaluarlos? Evaluarlos con la misma vara que los demás. A veces me ha pasado que se me han quejado, pero él lo evalúa de otra manera. Y sí, se evalúa de otra manera porque tiene otras características. ¿Tá? Entonces, uno obviamente tiene que hacer una adecuación curricular y es más fácil, sí, es más fácil para ellos. ¿No? Entonces es complejo porque los otros también están mirando y sobre todo porque hay muchos alumnos que tampoco son sobresalientes de repente, ¿no? Porque de repente aquella persona que es sobresaliente dice, bueno, está, no importa porque igual yo mi 12 lo tengo, mi 11 lo tengo. Pero está la persona que es un 6 o que no llega al 6 y entonces ahí esa persona está mirando a ver cómo evalúan al otro y cómo lo evalúan a él, ¿no? Me ha pasado también de casos de tipo celos entre los alumnos, ¿no? Profesora, Sí. ¿sabe que ahora este año nos están enseñando en cuanto a evaluar, que ellos sepan lo que se les va a evaluar? Una de esas, también ellos tienen que saber qué cosas se van a evaluar cuando se les da una actividad. Armar una matriz o armar una planilla con las cosas que se van a observar en la tarea para que sea parejo para todos. Ahí está, sí. Igual hay materias que es más fácil de hacer eso que en otras, ¿no? Es decir, hay materias que, digamos, de repente en lo tuyo es más fácil decir, bueno, está, hizo hasta acá, bueno, lleva tal nota, pero en otras materias es más complejo. ¿Tá? En otras materias es más complejo. Y hay que estar, bueno, bien atentos también a los demás, ¿no? Porque también hay que darle también importancia a los demás compañeros, tampoco es que sea solo ellos, es bien complejo el tema, ¿no? La verdad que Jorge, no, el que trajo el tema fue Lucio, ¿no? Sí, profe. Lucio, trajiste un tema bien complejo y que además es como todo, ¿no? No tiene una única solución, es como una adaptación Ujú. que uno tiene que ir haciendo, y también los compañeros de clase también se tienen que ir adaptando. Bueno, la evaluación de la evaluación, la metaevaluación creo que había quedado ahí. Se trata de la evaluación, justamente de la evaluación, es decir, un medio para verificar y asegurar la calidad de evaluaciones que hemos llevado a cabo y para comprobar el rigor y la fiabilidad de los instrumentos técnicos utilizados. Luego habla de las funciones de la evaluación, que para el estudiante puede ser informativa, orientadora y motivadora. Para el maestro, evaluar el ritmo de cada estudiante, diagnosticar el nivel de aprendizaje, pronosticar, calificar, mantener informadas a las partes interesadas. Como recurso en el proceso educativo, orientación del estudiante, revisión de la validez de la actuación. ¿Tá? Las funciones de la evaluación formativa. La evaluación formativa se efectúa o se centra en partes significativas del programa de estudio, facilitando la toma de decisiones a tiempo, la eficacia de estas como resultado de la riqueza de la información y el estímulo al trabajo en función del éxito. Y la evaluación sumativa. Las funciones de la evaluación sumativa es la que se realiza al término de una etapa o proceso, enseñanza-aprendizaje, para verificar sus resultados, determina si se lograron los objetivos educacionales estipulados y en qué medida fueron obtenidos para cada uno de los alumnos. La evaluación final tiene como finalidad la calificación del alumno y la valoración del proyecto educativo del programa desarrollado de cara a su mejora para el
periodo académico siguiente, considerando el fin del curso como un momento más del proceso formativo de los alumnos, participando en cierta medida de la misma finalidad que la evaluación continua, ¿no? La finalidad de la evaluación, los tipos de evaluación diagnóstica, evaluación de ubicación, evaluación formativa, evaluación sumativa y los principios éticos de la evaluación. La evaluación diagnóstica tiende a identificar la realidad de los alumnos que participan en el hecho educativo, comparándola con la realidad pretendida en los objetivos y los requisitos o de condiciones de su logro o demanda. Este tipo de evaluación diagnóstica generalmente cuando se hace. Al comienzo, pero ahora dicen que es una diagnóstica continua, tiene que ser continua, me parece, ¿no? Ahí está, sí. En general predomina el comienzo, ¿no? Que, digamos, ahí tenemos que ver, bueno, cuáles son las carencias que a veces no surgen en una sola evaluación, ¿no? Pero bueno, se hace ese diagnóstico primario. María, María, ¿te escuchamos? Sí, la evaluación diagnóstica se puede hacer al principio para ver en qué grado tienen de conocimiento los alumnos, pero también se puede hacer luego de dar algún tema para ver cómo aprendieron, o sea, qué fue lo que ellos captaron de lo que se les explicó, se les enseñó. O sea, se puede ¿Qué son los diagnosticar a qué diagnósticos? grado de comprensión se llegó. Se puede hacer en el correr del año, en más de una, o sea, no solamente al principio. Sí, aunque la diagnóstico en general, sí, tú tomas, por ejemplo, ¿qué tienen que tener al principio de año los alumnos? Bueno, saber lo que es un adjetivo, un sustantivo, tal cosa. Entonces ahí, por ejemplo, te da lo que no saben y lo que saben, ¿no? Pero claro, se puede hacer también a lo largo de todo el curso, ¿no? Bueno, después la evaluación de ubicación determina la posición del estudiante en una secuencia instruccional, perdón, y las técnicas de enseñanza que más le benefician. Se realiza al comienzo de una secuencia, curso, unidad o grado, y busca identificar los conocimientos, destrezas y actitudes que poseen los estudiantes al comenzar. Hasta qué punto los estudiantes dominan los prerequisitos de la instrucción programada, qué estrategias de enseñanza se ajustan a las necesidades o intereses de los alumnos. ¿Ah? Después hay evaluación formativa, da seguimiento, revisa el progreso de aprendizaje. Bueno, la retroalimentación del aprendizaje con información desprendida de los exámenes. ¿Tá? Después, la evaluación sumativa designa la forma en la cual se juzga el logro de los fines propuestos en la instrucción y sirve de base para certificar el dominio, asignar calificaciones o determinar la promoción, ¿no? Ya esta es hacia el final de un periodo. Y los principios éticos de la evaluación. La ética es uno de los aspectos más importantes, no solo del magisterio, sino de la conducta humana de la sociedad. La ética en la evaluación se rige por los siguientes puntos: diversificar las técnicas de la evaluación, dar participación al estudiante en el proceso de evaluación, explicar los criterios que regirán la evaluación, promover un clima de confianza y respeto entre los participantes en el proceso evaluativo, distribuir adecuadamente a los estudiantes en el salón durante una prueba, establecer previamente un código de honestidad académica, controlar los factores ambientales que pudiesen afectar al proceso de evaluación, diseñar exámenes diferentes cuando el espacio físico sea insuficiente. Ahí no sé si hay alguna pregunta, que veo una... La de ubicación, claro, la de ubicación justamente con esos elementos que acabo de ver. No sé si te quedó después claro con lo que dijiste.
La ubicación estaría dada con las condiciones de cada uno, ¿no? Por ejemplo, no tocar el tema de la muerte si hay de repente algún alumno que haya perdido recientemente un familiar, ¿no? Ese tipo de ideas, ¿no? No sé si queda más claro con ese ejemplo. Bien. Principios éticos y las conclusiones, ¿no? También hay otro artículo de Atorresi que yo les voy a pasar o les pasé. Ahora voy a verificar si les pasé. La construcción y evaluación de consignas para evaluar la escritura como competencia de vida, la necesidad de acotar o circunscribir la consigna si pretendemos por un lado orientar al alumno al proceso de producción y por el otro introducir el estudio de un tema específico. En realidad este tema ya es evaluación, pero ya es más lo que vamos a dar en la siguiente clase de consignas. Así que esto quedaría un poco ya para la siguiente clase. Y bueno, les digo que si ustedes quieren asistir el día 29, es decir, el lunes, no sé si a ustedes les parece que pueden asistir el lunes. Sí,